España no hubiera colapsado institucionalmente hablando, probablemente sería el propio fiscal general del Estado quien abriría una investigación para dirimir todas estas responsabilidades. 5 años después se demuestra que la reacción a una tragedia como la que hemos vivido es la misma que se hubiera dado en 1994. Tú, como jefe de gobierno, ¿dejas solo al jefe del Estado? Pero si tú eres el baluarte de la Constitución y dejas al jefe del Estado... Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, por compartir este nuevo episodio de La Plaza. Hoy hace aproximadamente 8 días que grabamos el anterior episodio. Hoy lo estamos grabando un lunes por la tarde y parece que hubiera pasado un mundo desde el último episodio en estos 6, 7 días, 8 que han transcurrido. Y parece que hubiera pasado un mundo porque, sinceramente, es muy difícil aún de explicar todo lo que ha cambiado en estos últimos 8 días y cuyo protagonista, evidentemente, son los sucesos, la situación por la que está atravesando una parte importante del área de la población de Valencia. Uno tiene la sensación de que, junto con otras personas, de que el Estado, con todo lo que eso significa, ha fallado. Ha fallado. Reconozco y pongo por delante la dureza del accidente climático, medioambiental, la brutalidad de la crecida del río, los barrancos, las lluvias. Lo reconozco y reconozco que es muy difícil, es fácil, una vez que ha ocurrido, pensar o decir las cosas que podríamos haber hecho, las cosas que podrían haber estado bien y que no han estado bien, pero si somos sinceros, yo al menos intento ser sincero conmigo mismo, pues muchas veces nos tomamos las alertas, caen en la rutina, no las tomamos como es algo que suelen hacer los organismos adecuados, pues casi de oficio, y que casi nunca pasa nada. Y ese casi nunca pasa nada nos lo acabamos creyendo. Pero a veces pasa. Y a veces pasa con consecuencias dramáticas y con consecuencias muy graves, como ha sido en esta ocasión. Una vez reconocida, aceptada, y en este sentido, pues a modo de disculpa para alguna de las actuaciones, la brutalidad de lo que ocurrió en Valencia con la crecida, con las lluvias torrenciales, la crecida de los ríos, los barrancos, etc., viene después la pregunta de si una vez que ocurre esto se ha respondido de la manera que deberíamos todos. Y en este sentido, yo particularmente no voy a entrar, sé que algunos políticos lo han dicho y han acabado entrando, pero a mí ahora no me interesa en absoluto, ahora, saber quién tardó más, quién tardó menos, quién lo hizo bien, quién lo pudo hacer mejor. Ahora no me interesa en absoluto. Ahora pienso nuestro trabajo, nuestra labor como ciudadanos, a los políticos que les corresponda, a los funcionarios, a los organismos que les toque. Lo más urgente es paliar en la medida de lo posible. Primero, evidentemente, enterrar a todos los muertos. Segundo, paliar urgentemente, en la medida de lo posible, el daño que ha ocasionado. Los daños humanos son difíciles de reparar. Los daños materiales es más fácil, o debería ser mucho más fácil. Y eso es urgente, y en eso siempre se está actuando de forma muy lenta. Reparar eso y, como ciudadanos, trabajar y exigir que todos los ciudadanos afectados vuelvan a la mayor brevedad posible a una situación muy parecida a la que estaban antes de que ocurriera la tragedia, porque ellos, en general, son absolutamente inocentes. Y un país, una sociedad, una comunidad debe ser solidaria, y solidaridad es que todos aporten lo que corresponda para que los damnificados recuperen
en la medida de lo posible, al menos materialmente, la situación en la que estaban antes. Eso es lo más urgente. Cuando esto se haya logrado, cuando además se hayan disipado los peligros que trae la nueva situación, de tipo sanitario, de tipo laboral, de tipo económico, con la cantidad de personas que irán al paro, de los comercios que nunca más volverán a abrir, es hora de, si somos serios, si somos mínimamente honestos, de empezar a pensar qué ha hecho mal esta sociedad. Yo no soy equidistante, no quiero serlo, nunca lo he sido. Pero sí creo que han fallado tantas cosas, que a mí me gustaría exigir a los políticos, que evidentemente es a los que les corresponde, inmediatamente estas labores que he comentado antes se pongan en marcha, que generen, que creen, si son honestos, si son de verdad mínimamente coherentes con lo que dicen pensar, que creen una comisión independiente. E independiente significa que la mayoría del tono que sea no imponga su mayoría para hacer dictámenes absurdos, irrelevantes e inútiles, sino una comisión con los diferentes partidos para ver, para averiguar, para que hagan un informe sobre qué es lo que ha fallado, para que tantos miles y miles de personas se sientan tan desamparados que estén dispuestos a salir a la calle en medio del barro, a emprenderlas con las autoridades de turno, acusándoles, probablemente con derecho, de todos sus males. Esa comisión debería de existir y debería de estar libre de cualquier tipo de presión para analizar de verdad por qué hemos fallado, por qué ha fallado de esa forma, por qué fallaron las alertas, o si no fallaron las alertas, los organismos encargados de tenerlas en cuenta, por qué han fallado los recursos para paliar lo más inmediatamente posible la situación, el envío de ayudas, el envío de material, el envío del ejército, por qué 5 días después aún hay gente pasando hambre. En la España del siglo XXI, nosotros que éramos o somos una de las potencias mundiales, miembros de la Unión Europea, ¿por qué hay gente aún que sigue pasando hambre y no tiene agua corriente? ¿Por qué todo eso ha fallado? Y que lo hagan, además, esta comisión sin prejuicios, que vean por qué nuestro Estado, con cientos de organismos institucionales, de previsión, de responsabilidad, diputaciones, ayuntamientos, consejos comarcales, delegaciones del gobierno, organismos autonómicos, ¿por qué tantas instituciones han sido incapaces de dar una respuesta mínimamente útil en los tiempos previstos, en los tiempos necesarios a tanta gente? Esta comisión debería poder explicar eso. Debería, si somos serios y coherentes y queremos ser realmente, mínimamente aportar algo, esta comisión debería explicar eso. Y luego ya buscaremos las responsabilidades, que les aseguro que en estos momentos a mí es lo que menos me interesa. Saber quién metió más o menos la pata, porque es que tengo la sensación de que la hemos metido todos, o casi todos, al menos. Unos más y otros menos, y analizaremos, supongo, a lo largo de este episodio, la actitud, lo que ocurrió, cómo respondieron unos y otros ayer en Paiporta, creo que fue ayer, hoy es lunes, ayer domingo, en Paiporta, con la visita de los reyes, el presidente del gobierno y el presidente de la Generalitat Valenciana. Pero me quedo con lo único que en estos momentos me llega son los gritos desesperados aún de mucha gente que quieren saber, por favor, cuántas personas han fallecido, que quieren saber cuándo van a poder volver a tener agua, cuándo van a poder no comer con una cierta normalidad, pero al menos saciar sus necesidades básicas, y cuándo van a estar libres de las plagas o lo que puedan ocasionar tanta mierda como hay aún en las calles de esas poblaciones. Poblaciones que no están en un desierto de Marruecos, ni están en la selva. No. Poblaciones que están a 4, 3, 5 kilómetros de Valencia, que es la tercera ciudad de España, la capital de la Comunidad Valenciana. Poblaciones que están ahí. ¿Por qué aún están así? Lo demás es absolutamente, de verdad, en estos momentos igual.
urgencia en paliar, en que esa gente vuelva a la normalidad, si somos de verdad solidarios, a las condiciones en las que estaban antes de sufrir esa tragedia de la que ellos no tienen la culpa. Después una comisión que averigüe por qué ha fallado tan estrepitosamente este estado que nos hemos dado. Probablemente ustedes tengan sus respuestas, yo tengo las mías, o mis impresiones, o mis intuiciones, pero necesitamos para eso, tenemos el estado que tenemos, a alguien con más autoridad que lo analice seriamente y que intente poner remedio a la próxima que desgraciadamente tengamos que afrontar. En fin, esto es La Plaza. Evidentemente vamos a hablar de Valencia y algunas cosas más. Nuestros invitados hoy, Bernat García y Ismael García Villarejo. Empezamos, si os parece. ¿Sí? Pues venga. Venga, Ismael, tú mismo. Tiro del hilo que das, Juan. Bueno, estaba pensando, si España no hubiera colapsado institucionalmente hablando, probablemente sería el propio fiscal general del Estado quien abriría una investigación para dirimir todas estas responsabilidades, que es que estoy convencido que hay responsabilidades civiles en el asunto. Cuando mueren más de 200 personas, aunque sea por una catástrofe, hay que investigarlo no solo en comisión parlamentaria, que en España tú mismo has descrito para lo que sirven, sino que hay que ver si se han cometido delitos, aunque sea de manera evidentemente involuntaria. Hay responsabilidades muy graves que hay que asignar y que hay que depurar. Y eso creo que solo lo debería hacer la justicia. No creo que los políticos tampoco estén en condiciones ahora de investigar absolutamente nada. Eso por un lado. Por el otro, lo que demuestran las catástrofes, no solo la de Valencia, no solo la de la Dana, sino también, pues por ejemplo, recientemente la del volcán de La Palma, es que el cantonalismo, creo que tú lo bautizaste así, trae estas consecuencias, consecuencias de absoluta descoordinación administrativa por la que nadie se hace responsable de nada de lo que suceda. Hoy mismo el último episodio es ver si la cuenca hidrográfica del Júcar activó o desactivó las alarmas las alertas, cuando insisto que esto ya habrá tiempo, como dices tú, de investigarlo. Lo que yo defiendo es que sea la justicia quien lo investigue. Pero mientras tanto, mientras hay gente pasando sed, que para mí creo que es más grave que pasar hambre, las autoridades políticas, quien debería estar coordinando todo eso, está perdiendo el tiempo en ver si se activaron o desactivaron las alarmas, cuando es parte interesada de la cuestión. Por tanto, debería quedarse al margen de una hipotética investigación y, desde luego, centrar hoy por hoy sus esfuerzos en asuntos de primera necesidad y primera urgencia, que son las que señalabas tú antes. Bernat. Sí, pues, estoy de acuerdo con lo que decís. Yo creo que hay una sensación que a nivel político también, como decíais, ¿no? Los hechos de la última semana es un estallido ya de hartazgo con un juego político que ha durado demasiado, que cuando todos estamos ociosos pues se ha tolerado, que son los vaivenes de la corte, unos y otros, ¿no? Que han estado llenando la primera página política durante demasiado tiempo, y por intereses personales, partidistas, ideológicos, y en eso hemos estado en los últimos años, ¿no? Yo creo que hay una tragedia muy concreta, que son los vecinos de la zona afectada por la Dana, cuyas motivaciones pues son absolutamente normales y no sé si el que tiró la piedra era el grupúsculo de ultraderecha o no era de ultraderecha. Lo que está claro es que cualquiera de esos vecinos pudo tirar la piedra porque lo han perdido absolutamente todo. Pero claro, es que en este país es que, y perdonad la frase, llueve sobre mojado. Es que venimos de una pandemia donde han muerto más de 100.000 personas, donde se nos prometió que esto iba a cambiar las cosas, donde se nos dijo que entre ruedas de prensa, entre planes, entre agencias, entre comités, observatorios, etcétera, etcétera, donde habíamos aprendido y nos decían por la mañana, al mediodía y por la tarde que teníamos que estar preparados para unas inclemencias en las que entraba el nuevo mundo, fueran de carácter bacteriológico, vírico, medioambiental, climático, y que eso nos obligaba a todos. Hasta 5 años después se demuestra que la reacción a una tragedia como la que hemos vivido es la misma que se hubiera dado en 1994. Es decir, un desastre.
Entonces, la gente, naturalmente, lleva un cabreo encima, como creo que lo llevamos todo, porque hemos estado 5 años teniendo que aguantar el discurso, aplaudiendo en los balcones, saliendo y viendo cómo nos tenían que decir que el mundo había cambiado y que nos estaban aleccionando sobre lo que tenía que ser este país. Bueno, no se ha hecho nada. Aquí hay, no sé si es negligencia o no es negligencia. Negligencia implica que si avisaron a Amazon de que se va a desbordar el barranco del pollo, Amazon se va a tomar un gin tonic. Eso es una negligencia. Si le han avisado porque le han enviado por mail y no por WhatsApp, y luego le decían otra cosa, y luego es que el comité que nosotros tenemos interno que se reúne mañana y es que el aviso llegó tarde y tal, y eso se ha retrasado, pues eso es una deficiencia brutal, como habéis dicho vosotros, del Estado autonómico, del Estado del bienestar, del Estado del derecho, del Estado, de España en general. Pero es que esto en teoría estaba resuelto después de 150.000 muertos. Habíamos resuelto este tipo de circunstancias. Nuestras administraciones con la cogobernanza, con la no sé qué, con los pitos, las flautas y tal, habíamos aprendido a gestionar las catástrofes futuras de una manera mejor. Y nos damos cuenta con esto que era todo mentira. Que solo ha servido para vendernos la moto y mantenerse en el poder. Hay muchas cosas que analizar. Yo estoy de acuerdo, los comités, o sea, yo cuando alguien me dice que vamos a hacer un comité de investigación sobre tal, solo me viene a la imagen el señor Rufián diciendo tonterías. Entonces, como decía Ismael, los políticos que se queden en casa, que vengan los jueces, los fiscales. Me parece una idea brillante lo del fiscal general del Estado, si no fuera porque es un tío que está imputado, Por eso que digo. se agarra ahí a la silla, que no le sueltas ni con lejía, porque está a las órdenes del señor presidente del gobierno, teniendo a ver cómo le cubre las espaldas en sus batallitas políticas contra la señora Ayuso o contra el señor tal. Eso es el deterioro del Estado. Entonces, me parece muy bien que se investigue esto. Hay muchas cosas que analizar, porque es que, perdonad, no es que, vaya, es que es que el COVID, es que es un virus que nunca sabíamos nada, tal. Es que este problema estaba detectado. Es que estaba detectado y presupuestado. Hacía años que había un presupuesto de cómo qué obras, qué infraestructuras se tienen que llevar a cabo para que se solucione esto. Y ha pasado de piedra en piedra, como muchas otras infraestructuras clave críticas en España, que no se han hecho absolutamente nada porque dependen del político de turno, porque es que los de arriba no me lo van a votar o los de abajo no me lo van a votar. Pues todo eso hay que analizarlo. No, yo estoy de acuerdo con lo que plantea Bernat y con lo que planteaba Ismael. Solo una cosa, es decir, es que se está degradando la política absolutamente. Ya sé que no es ninguna novedad, pero por eso la urgencia y mi propuesta de poner a los políticos, es decir, tienen ustedes que hacerlo. Ya sé que es inútil, ya sé lo que decías, que sé que eso servirá para que el señor Rufián diga 4 tonterías, para que cada uno, los que toquen, si ven el argumentario de casa y digan las tonterías que corresponda, se vayan todos contentos, felicitados por sus gabinetes de comunicación, qué bien lo has hecho, y habrán conseguido a lo mejor colocar en TikTok una respuesta que quizá no tenga nada que ver con el problema, y serán todos tan felices y tal. Pero es que nos estamos jugando la democracia y no quiero ser apocalípticos. Es que ayer veía las imágenes de Paiporta y no solo las imágenes me parecían tristísimas, sino después algunas reacciones. Y no tiene sentido ser equidistantes. No voy a entrar en si Sánchez fue más cobarde, si la actitud del rey, que por otra parte a mí la actitud del rey y de la reina me parecieron ejemplares. Pero tampoco quiero ahondar mucho más en eso. Es que tengo la impresión de que si ayer se convocan elecciones generales y la Legión presenta a su cabra, la cabra consigue la mayoría absoluta en este país. Porque la gente está harta de todo lo que hemos dicho, lo que habéis dicho vosotros. Empieza a estar realmente muy harta. Muy harta. Que en esta España del siglo XXI, miembro de la OTAN, de presupuestos, que va a arreglar el mundo, que no sé qué, que no sé cuántos, tenga que ser miles y miles de jóvenes y no tan jóvenes voluntarios que van con las escobas de su casa a quitar el barro y que hasta 3 o 4 días después, no sé cuántos, no aparezca el Estado. Y si eso ya de por sí es lamentable,
que eso tenga que ser así. Y si eso ya de por sí es lamentable, es muchísimo más lamentable que se quiera reducir, todo eso, ese malestar, ese cabreo, esa indignación que siente la gente, no solamente la gente afectada, que evidentemente la que más, sino la gente que está próxima, la gente que tiene un mínimo de sensibilidad, que eso se quiera dejar reducido a la violencia que muestran 4 marginales. Si usted dice eso, señor Sánchez, es que usted no entiende nada. Usted está incapacitado para ser presidente del gobierno. Usted está incapacitado para ser presidente del gobierno. Porque usted no entiende, es incapaz de generar una mínima empatía con las dificultades y la gravedad de la situación por la que están pasando miles de personas, que les lleva y les conduce a la desesperación y a las actitudes que lo único que tenían en ese momento era lanzar un palo o dos. Y si esas personas militaban en Fuerza Nueva, o en Vox, o en La Revuelta, o en el movimiento Tupamaro, es que me la suda, y perdonen que emplee esta expresión, porque el cabreo es auténtico. Militen donde militen, si es que militan en algún sitio. Porque yo me pongo en esa situación de esta gente, estoy allí y soy de los que va, o a lo mejor no. Bueno, es que el gobierno, es que, claro, no es que una empatía, hablas de empatía, yo creo que es que nunca han sido empáticos con nada. Pasa que ha habido un momento que, bueno, pues desde la pandemia pues han estado dedicados a otras cosas y no han tenido que vincularse a nada. Todo son tan limitados en la estrategia que pueden hacer porque saben que, claro, hablamos del gobierno ahora, ¿no? Luego hablaremos de la Comunidad Valenciana y del gobierno de la Comunidad Valenciana. Hablamos del gobierno de la nación. En los últimos años, el gobierno de la nación, sus altos cargos y también los responsables del PSOE se han ido achicando. Ahora ya solo queda una guardia pretoriana de Pedro Sánchez, que son los que a lo largo de estos 6 años, con todo el desgaste y las enormes contradicciones y falsedades que ha habido, se han quedado, digamos, en su guardia de corps, fieles a la figura del presidente Sánchez. Entonces, a esa gente, por mucho que haya unas tragedias que seguro que en lo personal a todo el mundo les afectará, yo no digo que sean malas personas ni qué tal, pero están tan atrincheradas, tan forjadas en convertirse, digamos, en un núcleo de defensa de la presidencia del gobierno ante todo lo que le rodea, que ante esto veamos lo que están haciendo. Han reducido todo a 2 cosas, a los bulos y a la ultraderecha. O sea, en cualquier debate público, en cualquier circunstancia pública que le sucede, todo tienen que encajonarlo ahí, en los bulos y en la ultraderecha, que es el discurso que les sirve para hablar de Begoña Gómez, para hablar de los independentistas, para hablar de la extrema derecha en Europa, etcétera, etcétera. Los bulos y la ultraderecha. Y no salen de ahí cuando no entienden, y para mí el gran error de Pedro Sánchez es que en el juego de la corte del que hablaba antes, en el que pues Pedro Sánchez, probablemente en un tacticismo político en el que conviven todos, ha visto la oportunidad de cargarse al primer presidente autonómico que le ha pasado por delante, después de todas las resistencias que tiene, dice, esto es mío, y jugando a la comunidad autónoma dice esto y digo tal. Y en ese tacticismo político, viendo un poco quién asumía el relato y quién se culpabilizaba del mismo, no se ha dado cuenta de que la gente, el 80%, no sabe quién gobierna una comunidad autónoma. Es decir, cuando Pedro Sánchez va, pues Mazón está ahí, pero la gente de Paiporta, como demuestran todas las... Claro. Es que no entienden de competencias, no entienden de si la emergencia número 2 la dictamina uno o la dictamina otro. Esto evidentemente te servirá para ganar el debate de los tertulianos en La Sexta. Pero a la gente de la calle que está achicando el agua, que no tienen electricidad, que no pueden ver La Sexta ni Televisión Española, porque no tienen tele, porque no tienen casa, porque no tienen nada, esa gente naturalmente no le puedes estar explicando que es que las competencias son de uno. No, esa gente... el gobierno regional es una cosa absolutamente secundaria. Y cuando hay un cataclismo como el que ha pasado, pues es el gobierno el que va a recibir todos los palos o el que se va a llevar todas las medallas, porque es la única autoridad política que ellos suelen reconocer de primera mano, ¿no? Y eso es lo que Pedro Sánchez, seguramente demasiado aislado en su corte, no ha entendido, y por eso le ha pasado lo que le ha pasado. Yo creo que este es un gobierno, perdón Ismael, ahora
vamos, para que participemos todos, porque es que el cabreo también aquí, fíjate, y no tenemos motivos, es decir, no tenemos ni la centésima parte de los motivos que pueden tener evidentemente pero somos los afectados, empáticos. pero somos empáticos, evidentemente, y quien más y quien menos tiene amigos allí y tal. Decía Bernat el tacticismo, no es nuevo ese tacticismo, tú lo has dicho. Es decir, si te acuerdas, y recuerdo plazas aquí criticándolo, episodios de la plaza criticándolos, a mí me pareció una canallada, menor igual a otras, cuando estalla la pandemia, la decisión del gobierno de recurrir a la cogobernanza. ¿Cómo que la gobernanza? Pues este es un bicho que no tiene fronteras. O sea, la pandemia era un problema global, mundial, y en el caso de España era un problema español, era un problema que afectaba. ¿Cómo el gobierno puede decir, oiga, sí, yo les coordino, me pongo detrás de una habitación con una pantalla de plasma, hago una imagen muy bonita con los 17 presidentes o responsables de sanidad de lo que será de las comunidades autónomas y nos coordinamos? No, usted no puede coordinarse ni puede descansar en la cogobernanza. Usted es el responsable como presidente del gobierno de dar una respuesta a la pandemia. Otra cosa es que luego, cuando eso va bajando, de la respuesta general a las comunidades autónomas, sean evidentemente los responsables locales, autonómicos, como los ayuntamientos. Y se dio la circunstancia de que algunas comunidades aprobaban unas medidas que en otras no funcionaban, en medio de ese desastre, como si el bicho funcionara menor cuando actuaba en Cataluña, cuando actuaba en Valencia, cuando actuaba en Andalucía. El problema es que están fuera de juego. Mira, el otro día, y no sé, de verdad que no sé, ni lo he mirado el Ayuntamiento de Paiporta si es socialista, ecosocialista, comunista o del Atlético de Madrid, o del PP o de Vox. Al cuarto o quinto día, espero no equivocarme. Si estoy equivocado de nuevo, perdónenme, uno intenta abarcar una luz de información y muchas veces no sitúa correctamente las fechas y los momentos. Puso en Twitter un anuncio, un post, diciendo que aquellas personas que se encontraran aisladas pusieran en su balcón una sábana blanca. ¿En serio? ¿En serio? El Ayuntamiento de Paiporta, por Twitter. ¿Pero quién cojones sigue Twitter? Seguía Twitter en esos momentos. Las personas que estaban aisladas, si en algunos casos no tendrían ni luz. Bueno, es que además cayó toda la infraestructura de 4G. O sea, es que probablemente no tendría ni luz. Algunos probablemente no podrían moverse, porque no lo sé. No, y aunque tuvieras la batería del móvil disponible, no exagerando, había 4G. O sea, en serio, el tema es salir. O sea, en ese momento tenía usted ya que haber organizado a los voluntarios que están o estaban hasta hace al menos 24 horas absolutamente desorganizados, van por libre, se presentan por allá con sus bolsas, se presentan con sus escobas a ver dónde pueden echar una mano. No hay centros, o hasta hace muy poco, hasta hace unas cuantas horas, no había centros que organizara ese alud humano de ayudas y de voluntarios que decían, pero es que estas cosas, mano, sí, pero... y decir, oiga, venga, a ver los pisos, cuáles se pueden acceder, cuáles no, por dónde, cómo, oiga, traigan además a ver si hay gente dentro que esté necesitada de esto. No, salgan ustedes a través de Twitter. Pero fijaos que con carácter general, funciones de las administraciones que deberían ser absolutamente técnicas, como por ejemplo la gestión de catástrofes en este caso, poco a poco han sido también fagocitadas por el carnet político. Entonces, pues desconozco quién lleva protección civil en el Ayuntamiento de Paiporta y si tiene o no tiene las credenciales suficientes. Pero es un fenómeno general que ya vimos también que pasaba con la pandemia, ¿no? Al final, los mejores técnicos, el mejor talento del que puedes disponer para estas cosas, pues o no le llamas o no quiere involucrarse por todas las implicaciones políticas que suceden. Lo estamos viendo también en las primeras capas de la administración. Hay gente muy válida que podría ser ministra de Economía que no quiere entrar en ese juego por no embarrarse, perdón por la expresión, en los juegos políticos de hoy en día, ¿no? Y mientras hablabas, Bernat, rememoraba las imágenes de ayer de Pedro Sánchez saliendo de Paiporta, y fíjate que la imagen es una pura metáfora de lo que dices, ¿no? Un Pedro Sánchez noqueado, rodeado por los suyos, solo por los suyos, y absolutamente de espaldas a la población, a los ciudadanos.
entendiendo el poder pues como un instrumento para conservarse él y repartirlo entre quien les deja ejecutar o decidir lo que quiera, ¿no? La metáfora de ayer para la imagen, si una imagen vale más que 1000 palabras, es la imagen de ayer de Pedro Sánchez, cómo se lo llevaban al coche oficial. Creo que resume muy bien lo que está siendo la legislatura, ¿no? Lo que justo el relato que has detallado antes, ¿no? Pero fíjate, incluso esto, perdona, Bernardo, incluso esto demuestra esa cantonalización hasta extremos inauditos que hablábamos antes de la política. Tú eres el jefe de gobierno y te vas, o tu equipo de seguridad te saca de una comitiva en la que está el rey, el presidente de la comunidad autónoma, un subordinado o jerárquicamente por debajo tuyo y uno por encima. ¿Cómo que te vas tú solo? ¿Cómo que tú buscas? ¿O cómo que te ofrecen una solución individual? Tú como jefe de gobierno dejas solo al jefe del Estado, pero si tú eres el baluarte de la Constitución y dejas al jefe del Estado en unas imágenes que yo he discrepado de todos aquellos que decían que ha sido un error la presencia de los reyes, yo creo que no. Bueno, ha sido un error que fueran ayer. Deberían haber estado 5 días antes. Deberían haber estado, efectivamente. para ver Pedro Sánchez, los ministros, a pie de calle. El día siguiente. El día siguiente, no que tienen suficiente después. Gente para que estén en el back office. Deberían haber estado. Pero ayer estuvo muy bien que se quedaran. Sí, estaba muy bien que la reina cogiera y tocara a la gente, que se manchara de barro y que lo hiciera el rey. Y esta sensibilidad, desgraciadamente, no la tuvo el presidente del gobierno. Porque está fuera, como habéis dicho. Y ahora vamos a entrar también. Había una frase muy buena de cuando la delegación del gobierno, comunicado que mandan, ¿no?, por WhatsApp a nivel informativo. Hoy o ayer a las 3, ¿no? A las 3. No, ayer por la tarde. Ayer a las 3 de la tarde. 3 de la tarde. Es que me lo han leído y me parece espectacular. El presidente tal, acompañado de sus majestades, a los reyes, en su visita oficial a las zonas afectadas por la Dana para transmitir su solidaridad a la población. Al recorrer las calles de Paiporta, la comitiva ha sido increpada y agredida por un grupo de personas. Algunos han arrojado bolas de barro y otros objetos. En ese momento, la escolta del presidente del gobierno ha activado el protocolo de seguridad y lo ha desplazado al puesto de mando avanzado. Dice, el presidente del gobierno y el resto de los miembros de la comitiva se encuentra bien. O sea, es increíble. O sea, el resto de los miembros que son los reyes. Es el jefe del Estado, ¿eh? O sea, los reyes. Entonces, esto demuestra lamentablemente la percepción que tiene. Oiga, no, es que el resto de la comitiva es usted. O sea, la cabeza de la comitiva son los reyes, que son los jefes del Estado. Es responsabilidad. Y usted les está acompañando, ¿no? Y que yo no le deseo a nadie que le tiren, pero bueno, es que la indignación es lo que hay, ¿no? Naturalmente los reyes recibieron el barro, yo creo que en esos momentos pues de forma indiscriminada de la gente y los palos, porque ya no sabían ni a quién le tiraban, ¿no? Pues había unos que estaban ahí que odiaban más a los reyes que a Sánchez, y otros odiaban más a Sánchez que a los reyes, y hay otros que odiaban más a Mazón que tal. O sea, realmente son los políticos, los representantes de un Estado que les ha fallado, y los que se vienen ahí seguramente con un bloqueo de las calles, naturalmente. Bueno, eso pasa en todos los desastres, todas las desgracias, pues siempre hay visitas políticas o visitas oficiales al lugar de los hechos, ¿no? Ha pasado siempre y nadie va a decir, no vayamos, que tal. En este caso el cabreo era muy gordo porque el retraso de las fuerzas, porque es que para nosotros un día, 24 horas, no es nada. Para alguien que está en su casa sin saber si su primo, que no da señales de vida, que no sabe dónde está, porque no le responde, porque no tienes luz, porque no tienes hambre, con fiebre, porque y no tienes bebé, estar 24 horas en tu casa solo es una eternidad, es un infierno. Pues 3 días, la persona al tercer día, para nosotros no es nada, pero para esa persona que ha estado ahí es después haber estado encerrado en un infierno durante meses. Entonces luego pasa lo que pasa. Pero este comunicado da muestra de que, oiga, es que no es el resto de la comitiva, y eso es una de las cosas que él tiene que empezar a reflexionar, y de aquí saldrán muchas cosas, ¿no? Pero bueno, esto yo creo que independientemente de lo que digamos, o sea, es que no puedes estar forzando la máquina después de una tragedia así como has estado forzando políticamente, ¿no? Y luego es muy sintomático también las declaraciones que hacen unos y otros después de que todos han sido increpados. Y es verdad que el rey y la reina se quedan en la calle hablando, y Mazón, hablando, luego diremos, y Mazón a su lado.
y Mazón a su lado, hablando, intentando tal, a veces confrontando con ellos, es decir, para mí una cosa muy, me llamó la atención, ¿no? Sin paternalismo, sin tal, es decir, muy empático, sufriendo, la reina llorando, pero incluso en algún punto sin paternalismo, del rey diciendo, ¿qué quieres? ¿Que me quede en Madrid? No vengo, ¿no? Que le decía a un tal, es decir, te voy a hablar como una persona adulta, ¿no? A pesar de lo que esté sufriendo. O sea, para mí eso me impactó. Y luego, ya cuando en el centro de mando, cuando vuelven todos al puesto, me choca mucho el discurso, ¿no? Porque mientras que el rey hace un discurso diciendo, comprendemos el enfado, comprendemos la rabia, esto pasa, estamos aquí para intentar ayudar, es decir, no justificando, sino empatizando con lo que se había vivido en el momento de indignación. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está diciendo que eso eran grupúsculos marginales de ultraderecha, por supuesto, que es el recurso que tiene que hacer para volver a su relato político, donde es él o la ultraderecha, que bueno, pues eso va de suave. Pero luego también diciendo, bueno, quiero reafirmar que el gobierno siente solidaridad, que el gobierno... Es que no les importa lo que sienta el gobierno. Es que aquí lo que importa es lo que sienten las víctimas y lo que siente la gente que lo ha perdido todo. Es que lo que piense, lo que crea emocionalmente el gobierno. No se trata de que ustedes perdonen. Es que parece un discurso de perdono a los vecinos de Paiporta porque nosotros a pesar de eso seguimos queriendo, seguimos tal. Eso es la óptica de no entender lo que está pasando. No lo entiende, es incapaz. Y luego hablaremos de Mazón y hablaremos de hoy. Feijóo hoy lunes ha hecho una declaración que a mí me gustaría creérmela, pero no sé, uno ya peina canas, muchas canas. Y he visto tantas veces a políticos hundidos media hora después de conocerse los resultados electorales y decir prácticamente es que creo que más o menos han dicho lo mismo. He entendido lo que la ciudadanía quiere, he entendido el reproche que nos ha hecho la ciudadanía. A partir de mañana esto va a cambiar. Y todo ha seguido exactamente igual. No sé dónde está el botón. No sé si es en el sistema de partidos que tenemos. No sé dónde está el botón. Pero todo ha seguido. Han vuelto a seguir en la misma rutina de miles de reuniones, la mayoría de ellas absolutamente inútiles, rutinarias, de jerarquía, con otros, y todo ha seguido absolutamente igual. Hoy Feijóo ha hecho un discurso autocrítico diciendo que la política tiene que cambiar. Hemos recibido los gritos, no sé exactamente lo que han hecho, hemos recibido el mensaje de la ciudadanía y la política lleva demasiado tiempo alejándose de la ciudadanía. Pues mire usted, ojalá, no sé dónde poner las velas, dónde rezar, ojalá sea sincero y ojalá haya alguien y ojalá también hayan personas, evidentemente en el Partido Socialista, en Sumar, en el Partido Nacionalista Vasco, donde sea, que entiendan que no se puede estirar mucho más la cuerda. Yo no sé si si en 15, 20 días nos vamos a seguir acordando, la gente va a seguir tan cabreada, si cuando lleguen las próximas elecciones de no sé dónde la gente se va a decir, bueno, total, para votar entre uno y otro, alguno tengo que decidirme y tal, y no va a pasar nada, no lo sé, pero me da la impresión de que no. Y ya no me preocupa porque castiguen al Partido Socialista o al Partido Popular en el País Valenciano, en la Comunidad Valenciana, me preocupa que se castigue a la democracia. Me preocupa que se acabe castigando a la democracia. Y eso es lo que creo que tenemos que estar todos más alertas. Perdone. Pero es que la reflexión de Núñez Feijóo de hoy está bien que la haga, pero el movimiento se demuestra andando. Y si la hace él solo... La posición es más complicado, claro, es más fácil. Bueno, al final gobierna, el Partido Popular gobierna sobre 11 autonomías, creo. Si él tanto habla de coordinación, pues podría coordinar a sus autonomías para ayudar. Creo que Madrid está haciendo las cosas por ella misma, sin más. Bueno, pues ¿por qué no toma la iniciativa, no? Sabéis que a mí hay una figura que me gusta mucho de la política británica, que es lo que sea en la sombra. Bueno, pues ¿por qué no hace de presidente en la sombra? Y empieza a demostrar que hay una salida política que resuelva los problemas de la gente, que es lo que ahora está pidiendo, y es en el fondo de lo que va la política, ¿no? De resolver los problemas. Había declaraciones también muy llamativas ayer que decían, oiga, si no les pedimos ya nada, simplemente que no molesten,
que no molesten. Pues eso, no creo que se puede todavía corregir, pero necesita de mucha acción. Y la reflexión a lo que iba no la tiene que hacer solo el Partido Popular, la tiene que hacer todos los partidos políticos, y el que viene inmediatamente después por orden de votación es el Partido Socialista, que ayer no dio ni un síntoma de haber hecho esta reflexión. Porque a continuación del relato, del discurso que tú antes describías, hay una frase, una subordinada ahí que a mí me generó inquietud. Dice, y el gobierno va a cumplir con sus planes. Bueno, ¿y cuáles son los planes del gobierno con esto? ¿Cuáles son? Claro, ¿cuáles son los planes del gobierno? Es que es lo que me preocupa de esto, Juan. Entonces, ya el segundo partido en votación, en número de votos en España, no está en esa película que relatas tú. Entonces, que lo haga Feijóo, tiene poder, tiene resortes, pero si lo hace él solo y no se mueve, pues tampoco va a servir de nada. A mí no me gusta lo que ha hecho Feijóo. No me gusta ni lo que ha hecho hoy, ni lo que hizo ayer, ni lo que ha hecho hace 2 días. Yo creo que es una persona que está confundida en este espacio, y lo que él tiene que hacer, o sea, no puede ser... Feijóo es una persona con muchos años de experiencia al frente de un gobierno autonómico, como para estar diciendo un día una cosa y otro día la contraria. Yo entiendo que hay una batalla política muy dura, pero esto ya es lo que está penalizando. Me parece muy bien que digas que lo has entendido, pues es verdad. Vamos a ver si lo ha entendido, pero Feijóo lo que tiene que estar ahí es acompañando, poniéndose al servicio en este caso del presidente del gobierno, para pactar inmediatamente cualquier resolución en el Congreso que sea necesaria para activar planes de emergencia, para activar ayudas, decretos, o para movilizar lo que no se pueda movilizar, pero hacerlo desde el minuto 1. Y es lo que no está haciendo. Entonces, Feijóo, lo siento mucho, pero Feijóo no puede estar estorbando. La declaración institucional de hoy, para mí, es de una apariencia que no encaja en este momento, y sobre todo porque es una persona que no es culpa suya, pero es que no ejerce de jefe de la oposición, porque tiene un gobierno que es que pasa de la oposición. Es decir, en cualquier otro escenario, en cualquier otro país, en cualquier otro momento de la historia de España, en casos tan graves como estos, el gobierno de España estaría siempre consensuando, llamando al jefe de la oposición para pactar aquello gordo. Y es así como se demuestran las grandes políticas de Estado, ¿no? Que las políticas, oye, toma y daca, ahora tú eres un gorrino, tú eres un pichón y tal, no sé qué, pero uy, nos invaden unos tíos un islote, pues pum, nos ponemos juntos y damos una imagen de unidad brutal. Se cae viene una pandemia, pum, nos ponemos juntos. Oye, unas inundaciones, pum, nos ponemos juntos. Y esto no está pasando en este país, y no es culpa de Feijóo. En este caso es culpa del gobierno, que ellos dicen que es porque el PP se ha echado al monte, lo que tú quieras, me da igual. El gobierno tendría que estar llamando en cualquiera de estos casos, desde pasó con la pandemia, posteriormente con la guerra de Ucrania, posteriormente con, en fin, una serie de hitos, el volcán de La Palma, etcétera, etcétera, donde el gobierno ha pasado olímpicamente de la oposición, siendo el principal partido además del Congreso. En ese escenario, Feijóo, no es culpa tuya. No es culpa tuya, pero estás fuera de juego institucionalmente, porque el gobierno no te está dando el espacio que naturalmente merece en este sentido. Entonces, lo que hay que sí es importante es que haya una coordinación, al menos en el relato, entre lo que hace Feijóo y lo que dice Mazón, porque no puede ser que Feijóo esté diciendo que hay que activar ya la emergencia nacional, y Mazón siga manteniendo ese modelo de él presidiendo el Comité Autonómico con la incorporación de todos los ministros y autoridades del gobierno central. Es decir, oye, si queremos coordinación y tal, hay que pactar un mensaje, y ese mensaje por parte del Partido Popular tampoco se está dando. No, pero bueno, perdona. Queríais comentar antes la figura de Mazón, ¿eh? Sí, no sé si queréis saltar ya a Mazón. Sí. Pero esto que relatas describe muy bien el novatismo, no sé si existe el adjetivo, de Mazón. O sea, bueno, no saber coordinar sus propias herramientas ni sus propios recursos dentro de la comunidad, dejarse caer en juegos que le vienen impuestos o que le vienen cebos tirados de la Moncloa, que los están mordiendo todos. Es incapaz de coordinarse con el jefe de su partido, que además, como dices, Bernat, bueno, pues otras cosas no,
pero Feijóo tiene experiencia gestionando autonomías. Y la Junta tiene experiencia gestionando catástrofes, como por ejemplo la del Prestige, ¿no? Es decir, que indirectamente, además, Feijóo tiene gente que puede ayudarle, tiene recursos que pueden echar una mano, aunque sea, bueno, pues ir por aquí o ir por allá. No sé, a mí Feijóo me parece, con perdón, Mazo me parece, con perdón, un Walking Dead político. Quizá él todavía no sabe que es un cadáver político, pero lo es abiertamente. O sea, no creo que pase de esta legislatura, honestamente. De verdad, lo creo ahora mismo. Ahora, sí, es verdad. Ayer, como mínimo, hizo el intento de mantener cierta dignidad para su posición y para el cargo que representa, sí, quedándose ahí con los reyes, ¿no? Y aguantando lo que tuviera que aguantar. Vas bajando todos los escalones, al menos la dignidad institucional, ¿no? ¿Cómo se va? Si el rey se queda, ¿cómo se va usted? Claro. Que es el presidente del gobierno, que es el responsable de hacer cumplir la Constitución. O sea, ¿cómo se va usted? Y deja al jefe del Estado ahí, que podría haber pasado cualquier cosa. O sea, imaginaros que hubiera pasado cualquier cosa más grave y pillan a Pedro Sánchez saliendo en el coche y el jefe del Estado agredido. Con la cabeza abierta, sí. En vez de tener el guardaespaldas la cabeza abierta, pues él. Sí. Lo que hubiera sido eso. Es decir, y luego, aparte, qué desconfianza no tienes, ¿no? Porque el rey, yo creo que, vamos, no sé, en ese momento se comportó quizá intuitivamente, ¿no? Como la gente espera que se comporten sus gobernantes, con una dignidad y con ese liderazgo que se ve en estas situaciones, que demuestran ese tipo de actitudes. Claro, incluso en la reina, porque todavía el rey ha sido toda su vida y no han hecho otra cosa que educarlo para esto. Pero la reina es una periodista, una locutora de televisión española, de radio televisión española, fue reina porque se casó con el rey. Y aguantó. ¿Por qué hay que aguantar ahí? ¿Por qué hay que aguantar? Y si te dan un palo, mala suerte. Está en su sueldo, que no es malo. Si te dan un palo, mala suerte. Tienes muchas personas. Y tienes que aguantar. Y si no tienes esa dignidad, no vales para ser presidente del gobierno. Hemos tenido otras muchas muestras, botones de muestras. Vamos a ver. Pero vosotros visteis indignidad. Vamos a hablar ya de cosas. Yo sí creo que es mala persona Bernat. Y lo creo desde ayer. Hablo de Sánchez. ¿Vosotros visteis la sonrisita con la que entraba a Paiporta en el vídeo? Antes de que empezara no todo. Importa, de verdad. Pues es que para mí esa imagen, vale más que 1000 palabras. Es que es mala persona. O sea, tú no puedes entrar en una catástrofe de esta magnitud riéndote como te estabas riendo. Y me da igual si el guardaespaldas te estaba contando un chiste o la delegada del gobierno te estaba haciendo alguna gracia. Estás en donde estás. Haz el favor de comportarte. Lidera, inspíranos. Sánchez hace mucho tiempo que no inspira a nadie más que a los suyos, como comentaba antes Bernat. Y es entrar ahí en semejante situación, en lo que han llamado la zona cero, que yo creo que al final tiene que haber muchas zonas cero, pero bueno, entrando ahí a Paiporta, con esa actitud con la que entró, ya eso es de ser mala persona. Yo no sé cuál es la zona cero, porque desconozco en este momento, no sé si vosotros tenéis las cifras o no, cuántos desaparecidos hay, por lo tanto, cuál es el umbral. Es que lo primero que tendría que hacer un Estado bien saneado, quiero decir, no sé, institucionalmente correcto, es informar sobre esto. Yo no estoy diciendo que hagan como con el 11M, de montar una rueda de prensa cada hora, pero hombre, como mínimo un parte diario es lo que corresponde. Es que no sé. No hay ni siquiera una lista de desaparecidos, no hay ni una lista de desaparecidos oficial. Es que no... Demuestra un poco la pantomima en la que estamos, ¿no? O sea, no sabemos exactamente cuántos desaparecidos hay todavía. No, es que se ve que llamaron 1900, pero es que luego esos 1900 no han llamado para decir que han encontrado al familiar. Entonces, excusas. No podemos saber. ¿En serio? O sea, en el pleno siglo XXI es que no nos han llamado para decir que lo han encontrado. O sea, ese es tu método. Hace 4 años en este país, con la pandemia COVID, el gran Ministerio de Asuntos de Transformaciones Digitales e Innovaciones y cosas perifláuticas tecnológicas iba a crear una aplicación súper novedosa que enterró millones de euros, porque iba a ser la aplicación de COVID para detectar que todo el mundo y todos los palmeros del gobierno decían que era una iniciativa brutal, que el gobierno estaba marcando tendencia, llevando tal. Bueno, se enterró y, o sea, hemos enterrado dinero, y ese tipo de aplicaciones no se podrían haber dicho, oye, vamos
vamos a buscar herramientas tecnológicas para Pero intentar aplicar Bernard, en ese tipo ni siquiera, de cosas. pero es que de verdad, es que ni siquiera hay que inventar nada. Con copiar el sistema de alertas de Estados Unidos con el Centro Nacional de Huracanes ya es suficiente. Es decir, este gobierno además, desde que llegó, desde el minuto 1, lleva dando la paliza intelectual con el cambio climático. Que no soy de los negacionistas, es decir, el cambio climático está ahí, es una realidad científica. Pero si tú además haces bandera política del asunto, hasta el punto de coartar libertades, lo mínimo que se puede exigir es que te prepares de acuerdo a tu mayor convencimiento, que es el cambio climático. Nos lleváis diciendo que las catástrofes van a ir a peor, y eso también no es que lo diga solo el PSOE, me lo creo porque lo dice la comunidad científica. Van a ir a peor a medida que el cambio climático avance. Hoy hemos publicado un artículo en el que se dice que por cada grado adicional se retiene un 7% más de agua en la atmósfera. Todo eso luego acaba precipitando. Pero fíjate, entonces, no te has preparado en base a tu propia ideología climática. No te has preparado en base a tu propia ideología. Eso también es unas cosas que del discurso típico de Sánchez diciendo si quieren ayuda que lo pidan, ¿no? Es que no lo dijo así, lo dijo más. Bueno, al final estás diciendo, bueno, no, es que tú tienes que entrar ahí con el séptimo de caballería desde esa misma noche. ¿Quién tiene los recursos? Es que no tienes que estar sin dormir, en teléfono. Y oye, ¿qué necesitas? Te mando el ejército. No sé, que te lo mando. Claro. No sabemos si tal, no sé qué, pero es que a la mañana siguiente, donde estaba todo inundado y había cientos de muertos ya, estaban sus señorías en el Congreso de los Diputados atizándose unos y otros. Es decir, el gran gobierno, o sea, todos los partidos políticos y todos en general, pero el gobierno, que en teoría tiene unas herramientas excepcionales de comunicación, de inteligencia, porque son los mejores, cuando ya había cientos de cadáveres flotando o hundidos en el barro, estaban en el Congreso de los Diputados y había noticias que clink, alertas, que va subiendo la cifra de muertos, que va subiendo. O sea, es que estaban muertos ya, y los estaban tal. Es decir, el gobierno no se había enterado tal de todo esto. Pero lo que dice es que una de las cosas de esa frase es que él también hizo referencia en ese discurso, creo, a las inclemencias del cambio climático, es decir, llevándoselo a tal. Perdona. Ese problema del barranco del pollo o lo que sea estaba más que diagnosticado desde hacía muchos años. Incluso la señora Oltra había dicho, oiga, hay un problema tal. Es que eso, y había sido detectado desde esas obras cuando eran 15 millones de euros, me parece. 15 millones, pero es que y ese dinero, los expertos y los comités, aquí se va a liar. Se puede liar. Sí. Y es una zona que, no en la gravedad que hemos visto, pero que cada X tiempo, periódicamente, ha creado problemas. Y eso estaba bloqueado. Desde hace 20 años, que hay un plan ahí, porque hay que invertir aquí, y no se ha hecho. ¿Por qué no se ha hecho? Pues como no se han hecho las desaladoras, como no se ha hecho el plan hidrológico, que hubiera también paliado por los nuevos cauces. No, pero fijaos, solo un matiz, es que el cambio climático no se inventa fenómenos nuevos. El cambio climático lo que hace es agravar los ya existentes. Y el Mediterráneo es una zona clásica de gotas frías. Ahora las llamamos danas, pero es la gota fría de toda la vida. La de Valencia del 80 y pico y la de mi tierra, la del Vallés, la del 62, que mató en mi pueblo a 300 personas. Es decir, no es nuevo. Lo que está cayendo hoy en Barcelona, mientras estamos grabando, está también habiendo unas lluvias torrenciales fortísimas, es típico del otoño del Mediterráneo. El cambio climático lo va a agravar, no se está inventando nada. Es decir, evidentemente que hay infraestructuras que hay que hacer. Se desvió el río Turia en Valencia, corregidme vosotros, sí, de la última riada del 52, cuando además hay estadística que te dice que cada 60 años hay una de estas. Es que, el problema, lo triste, porque al final pueden ocurrir las tragedias, pueden ocurrir los terremotos, pueden ocurrir lluvias torrenciales, fenómenos climáticos. El problema es, me joroba mucho generalizarlo, que nuestra clase política está haciendo una política de salón, cuyo máximo horizonte son de 3 años, que llevan banderas, algunos la del feminismo, otros la del cambio climático, otros la de no sé qué, no quiero particularizar en estos momentos, que las llevan porque necesitan una bandera, porque sin eso no son nada, pero que después no son coherentes y trabajan para llevar adelante eso. Mira, está las redes llenas, no sé si serán los más listos o los más tontos, de análisis de ingenieros de caminos que dicen,
¿sabéis uno de los elementos por qué esta riada, por qué estos desbordes han matado a más gente? Dice, porque han arrastrado toneladas de cañas y de arbustos. Porque los barrancos están sucios. ¿Y sabéis por qué están sucios? Entre otras cosas, porque otras cosas. No quiero aquí poner la mano en el fuego, porque además yo no soy experto. Pero si es así, me gustaría que formara parte de esa comisión que hablaba al principio del programa. Porque la mayoría de ellos están protegidos ecológicamente. Los barrancos no se limpian. Las cañas, como hacíamos antes, todos los que vivíamos cerca las quemábamos. Ahora no se pueden hacer, porque forman parte en muchos casos de un patrimonio natural. Eso es lo que dicen. Yo no lo sé. Lo ruego, por lo tanto, que se lo tomen con pinzas. Y si eso ha arrastrado, y si ves, las primeras oleadas llegan llenas de cañas, de arbustos, de malezas, que son las más peligrosas para los puentes, porque no sé por qué tienen capacidad para resistir un tipo determinado de envite y no. Te embalsan el agua. Te embalsan el agua, generan azudes, etcétera, etcétera. Azuds, no sé cómo se dice. Bueno, pues a lo mejor hay que revisarlo y hacer políticas que de verdad no sean de salón, no valgan para quedar bonito, sino que de verdad solucionen problemas de la gente. Vi a una persona de Letur, el pueblo de Albacete, diciendo: aquí lo que ha destruido el pueblo son también ramas, arbustos que en la realidad se han arrastrado. ¿Por qué? Porque están sucios los bosques. ¿Por qué? Porque no podemos. Porque la gente no puede recoger piñas, porque está prohibido, porque la gente, si los coges te multan, porque la gente no puede cazar determinado tipo de especies, etcétera, etcétera. Hay que acabar con esta política de salón. En fin, no sé si queréis añadir algo más, algún otro tema. ¿No? ¿Verdad? Bueno, sí, yo creo que terminar con el cuando muchas veces hablamos aquí de, y perdón por sacar la colación, de decir, bueno, todo lo que hace este gobierno no es que esté mal porque los del bando contrario crean que está mal, sino porque allanan el camino a que luego eso se transforme en una bala para el que el venga siguiente pues diga, pues yo también lo hago. Y todo esto pues hay que recordar, lamentablemente, cuando se piden explicaciones, que seguramente Mazón deberá darlas, y habrá que darlas ante un juez, como ha pasado con el 11M, como ha pasado con Adif, como ha pasado con el Prestige, como ha pasado con muchas cosas donde ha habido, oye, pues la justicia se ha ocupado de ver si ha habido y yo creo que es el caso, tendrá que haberlo. Pero claro, la gente le está pidiendo a Mazón que dimita, cuando en este país se atrasó la intervención de la pandemia porque no se podía afectar la agenda política de este gobierno, que había una manifestación feminista del 8 de marzo y donde todo el mundo era, oye, vamos a cerrar, vamos a tomar esas medidas más drásticas y más limitadoras, dijeron, no, vamos a estirar y finalmente se empezaron a aplicar medidas 2 días después. ¿Afectó eso o no a la gravedad de la pandemia y del COVID en España? Pues no lo sabemos. Lo que sí está claro es que ante emergencias y ante avisos más que sobrados, el gobierno retrasó la decisión por motivaciones políticas. No sé si es porque es que el feminismo va antes o porque decir, oye, esta es mi agenda, no podemos dejar que nos modifiquen terceras personas nuestra agenda política. Bueno, eso está ahí. Luego está el no se podía saber, ¿no? Y esta gente que está pidiendo reclamaciones diciendo, oye, ¿afectó o no afectó? Es una gente que es el gobierno que dijo que había creado un comité de expertos para tomar decisiones. Y ese comité de expertos no existe. Se inventaron que había un comité de expertos. Se inventaron que habían un comité de expertos que habían nombrado que tomaban las decisiones en materia sanitaria y en materia de protocolos sanitarios en este país. Mintieron a la gente. Años después, obligados casi por transparencia, tuvieron que reconocer que no había tal comité de expertos. Y que habían tomado decisiones pues, un secretario de Estado y el tío y el director general que más o menos habían estado... por lo visto Coldo, para comprar mascarillas. Y etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que esto, que es una política que lleva este gobierno, hace que otros digan, ¿yo tengo que dimitir? Porque si esto llega a pasar en otro escenario, llega a pasar en otro mundo, la gente diría, es muy grave.
Una persona que se te mueren 250 tíos y tal, no sé si dimites porque has cometido un error o realmente o tienes que destituir a un consejero, a varios consejeros, o tienes que presentarte una moción de confianza porque dices es que ha pasado algo muy grave. Pero el gobierno, como ha actuado en los últimos años, con la ley del sí es sí, con la pandemia, con etcétera, con todo, diciendo, bueno, la amnistía, el cupo catalán. Pero eso son cosas que ellos dicen que es su acción política. Pero luego lo del fue un error que he reconocido, nos equivocamos, no prohibimos eso. Y como no dimite nadie de eso, vienen los siguientes y aunque haya muertos en la mesa, nadie dimite. ¿Por qué? Porque tú estás abonando el terreno a la impunidad y a la hipocresía. Es culpa tuya. Es indudable que Sánchez, que entró con la pretensión, ¿no? O al menos es lo que nos vendió, de elevar el listón, la calidad de la vida pública, ha bajado el listón. Eso es indudable, Bernat. Pero fíjate que he criticado a Amazon antes, creo que efectivamente es un cadáver político, pero yo no creo que deba dimitir. Ahora no es el momento para dimitir. Ya el futuro político de cada quien ya se aclarará cuando estén resueltas otras cosas antes. Yo creo que ahora Amazon, por muy mal que haya empezado, tiene que dar el callo y ponerse o intentar liderar. Fíjate algo, el nivel ¿no? de Sánchez, que nadie le pide que dimita. No, porque si ya sabemos que no lo va a hacer. Debería dimitir, ¿por qué no? Pero no vamos a perder el tiempo imaginémonos con eso. la perspectiva que tenemos, que con todo lo que ha habido y con la reacción tardía del Estado, sea por un conflicto competencial, nadie le pide que dimita, porque ya sabemos que él, esto de dimitir, no le va. Pero fíjate. Y luego tampoco quiero, yo estoy de acuerdo, y Mazón tendrá que responder, y seguramente cuando pase el tiempo, como tienen que responder todos los políticos que se enfrentan a un cataclismo y a una de gravedad como esta. Y Sánchez lo ha hecho. Sánchez se ha presentado a las elecciones después de todas las que ha liado y sigue gobernando. Es decir, pues oye, ahí está. Y Mazón tendrá que presentarse, no sé si con una moción de confianza, si en las próximas elecciones, pues lo que sea, tendrá que hacerlo. Pero bueno, vamos a ver. Pero fíjate, por hablar de la credibilidad de Pedro Sánchez, el argumentario empieza con es que ha recibido un palazo y por eso se lo han llevado. Esto empieza así, ¿eh? Ha recibido un palazo. Cuando empiezan a circular las imágenes de que en realidad quien ha recibido el palazo es el fotógrafo o la fotógrafa que iba detrás de él, cambian al discurso de la ultraderecha. Es decir, mienten y todo el mundo espera que mienta. Igual que nadie espera que dimita. Es que mienten, mira, entonces, es que mienten mucho, porque han convertido, lo dijimos creo, en una plaza de hace un par o dos, o un par o tres de... Ya me parezco a Yolanda Díaz, que estaba pensando en ella cuando he dicho un par o dos. Que con perdón de la crueldad, pero esto le ha venido de perlas, ¿eh? Yo creo que ¿por qué le ha venido de perlas? ¿Tú crees que la gente no la ha identificado todavía? ¿Tú crees que son declaraciones? Creo que al día siguiente, cuando estábamos aún contabilizando y los muertos crecían por horas, es decir, llamo a los trabajadores a que no tengan miedo de si no tienen que ir a trabajar, que no vayan. No, perdón. ¿Pero qué miedo? Lo decía por Errejón, que ha desaparecido absolutamente del mapa, no por las declaraciones pero absurdas. ¿tú crees que de ella. una vicepresidenta del gobierno ahí se puede de esa forma totalmente retratada, lanzar ese manto de acusación sucio sobre los empresarios? O sea, que son personas como otras cualquiera, es como si los empresarios estuvieran diciendo a los trabajadores: oye, ahí Dana, tu calle está embarrancada, pero si no vienes te pongo falta. Claro. Pero esta mujer, ¿pero en qué está pensando de verdad? No, pues no sé, la verdad es que yo nunca he sabido, Juan, como sabes, en qué piensa Yolanda Díaz, ¿no? Pero fíjate lo desconectada que está de las 1.400 empresas que se calcula que están afectadas, prácticamente todas son de autónomos. Bueno, oye, gracias a los dos. Era una plaza, al menos para mí, muy complicada de hacer. Para vosotros supongo que también. Porque las palabras... no nos podemos acostumbrar a que las palabras no digan nada, porque es la única herramienta que tenemos nosotros. Y por lo tanto, aunque el cuerpo te pide otras cosas, pues hay que estar y hay que utilizar la palabra que es nuestra herramienta, que es que no tenemos otras cosas. Gracias a todos ustedes, queridos amigos. Gracias a Bernat García, gracias a Ismael García Villarejo, a Manu Hernández y a Gina Neira, que somos los que estamos aquí, pues haciendo en este equipillo, haciendo este programa de La Plaza. Gracias a todos ustedes.